Buenas tardes para todos, buenos días en el lugar en el que ustedes se encuentren. Gracias por estar acá escuchando estas charlas y estas entrevistas en Mindful Wellness. Es un equipo que trabaja de una manera ardua para brindar información y educación de salud. Y hoy tenemos la alegría de tener a Damaris Sánchez con nosotros. Damaris es médica de la Universidad del Rosario y tiene una especialización de geriatría en la Universidad Javeriana en Colombia. Y ella ha tenido la oportunidad de hacer cuidado de paciente en clínicas, en hospitales, ha tenido la oportunidad de escribir distintos artículos acerca de cómo es importante el cuidado médico en las personas y especialmente en los ancianos, los viejos o los adultos mayores, como se llaman en Colombia. Y hago como la distinción entre esos tres, ya que dependiendo de su ubicación geográfica, le llaman de esa manera. Así que gracias por estar acá. Bienvenida, esta es una comunidad que le gusta aprender de temas de salud y de cómo poder mantenerse felices y saludables, así que bienvenida. Bueno, pues primero que todo, gracias Mónica por tenerme acá, por crear este espacio pues para hablar de este tema tan importante que pues vamos a estar hablando el día de hoy, que son las demencias. Y entonces, gracias a todas las personas que nos enviaron preguntas desde Fusagasugá, Colombia, desde la Florida, acá en los Estados Unidos, desde Nueva York, desde New Jersey. Vamos a ir revisando un poco a poco esas preguntas. ¿Y por qué invitamos a Damaris de hablar de este tema? ¿Verdad? Como geriatra, muchas veces los familiares, los amigos, tienen este tema que se ha hecho moda y es cuáles son las demencias, ¿verdad? Existen distintos tipos de trastornos neurocognitivos, seguramente es un término que para muchos no es familiar. Sin embargo, queremos aterrizarlo un poco más y hacerlo más sencillo. Entonces, ¿qué son las demencias? ¿Qué podemos compartir? Bueno, pues antes de entrar a hablar sobre este tema que es tan importante y que se volvió tendencia, tenemos que entender por qué se está volviendo tendencia y por qué es un tema que diríamos que está de moda. Primero que todo, la población, la población anciana está aumentando, hay una inversión de la pirámide poblacional a nivel mundial y se estima que para el 2050 las personas mayores de 60 años van a superar a los recién nacidos y a los menores de 5 años. ¿Por qué? Porque ya no estamos teniendo hijos, la natalidad se está disminuyendo y la medicina, la ciencia y todas las cosas que existen en este mundo actualmente están ayudando a que la vida se prolongue y que cada vez nosotros vayamos a ser más viejos, más ancianos, y esto se está volviendo más común. Entonces, para poder entender esto, ¿qué pasa cuando se comienza a ver que la población está siendo más anciana? Hay enfermedades de las que antes no se estaban hablando, que ahora se están volviendo más comunes porque son enfermedades que están relacionadas a los viejos, a los ancianos. Entre estas, que serían la demencia, que para nosotros los médicos hablaríamos más del término trastorno neurocognitivo, pero para que todos quedemos pues dentro, digamos, de entendamos todo, hablemos de demencias pues para que no haya confusión, pero entendamos que si les llegan a decir trastorno neurocognitivo, pues estamos hablando del mismo tema. ¿Listo? Esto, ¿cómo lo define? O sea, ¿cuál sería la definición? La definición sería que esto es un síndrome, o sea, un conjunto de síntomas que van a afectar los dominios cognitivos. ¿Qué serían los dominios cognitivos? El pensamiento, la memoria, que es lo que creo que todos siempre definimos como demencias, problemas de memoria, pero vamos a ver que hay otras cosas que están ahí metidas. La atención, la ejecución, hasta podríamos estar hablando de la cognición social, que vamos a comenzar a ver que van a haber alteraciones en estos dominios que van a ser percibidos tanto por la persona como por un tercero y que estos van a afectar mi día a día, mi calidad de vida y que van a afectar mi parte de ejecutar mi día a día. Ahí es cuando estaríamos hablando de una demencia. Entonces, y a esto tal vez tiene sentido que últimamente distintas organizaciones gubernamentales como en los Estados Unidos, el Instituto Nacional de Salud, el NIHS, ellos están muy enfocados y muy encaminados en hacer investigaciones para poder determinar qué población, ¿verdad?, puede desarrollar este tipo de demencias y en alguna medida poder establecer como un mapa de ruta para saber cómo los doctores pueden tener la información adecuada, cuáles serían los factores de riesgo, cuáles son como las causas y poder determinar en lo posible como un tratamiento. Y justamente esa es una de las preguntas que hace desde Fusagasugá, Cundinamarca, Luz Marina García. Ella nos pregunta, ¿cuáles son los factores de riesgo
para que una persona desarrolle demencia? Bueno, digamos que hay bastantes factores de riesgo, pero nuevamente, antes de entrar a eso, sí quiero dejar algo claro. Que a uno se le olviden algunas cosas no significa que todas las personas vamos a tener demencia. Bueno, y por eso no todos los viejos van a tener demencia y necesito que saquemos de nuestras cabezas esa definición que nos han metido durante toda la vida de la demencia senil, porque no toda persona vieja va a terminar siendo pues demente, no va a tener un trastorno neurocognitivo, entonces pues no utilicemos esa definición. Sí, y antes, discúlpame Damaris, antes de que continúes, es importante que ustedes recuerden que esta información que nosotros brindamos es información general, es información de salud. No queremos que se autodiagnostiquen, ¿verdad? O no Claro. queremos que empiecen a ver a sus familiares como que, oh, mi tía, mi hermano, mi papá, mi hijo, cualquier persona, ¿verdad? Que esté en el núcleo familiar, que empiecen a tratar de relacionar algunos factores de riesgo, tal vez con algunos síntomas y que ustedes puedan decir, eso le está pasando a mi familiar. El ideal es que puedan llevarlos al médico, al geriatra, ¿verdad? Quienes son las personas especializadas o el médico primario para que ellos puedan establecer qué es lo que está pasando tal vez con esta persona. Así que no hagamos autodiagnósticos. Y gracias, Damaris. Ahora sí, cuéntanos un poco de los factores de riesgo. Claro, entonces, pues, de factores de riesgo vamos a tener factores que no se pueden modificar, o sea, que nacemos con esto, que no podemos hacer absolutamente nada para cambiarlos, y están los otros que son los modificables, que son en los que deberíamos de enfocarnos y tratar de mejorar, pues, para evitar que terminemos con esta enfermedad. Los no modificables, entre esos está ser mujer, está el ser mayor de edad, la edad, a mayor edad hay más posibilidad de desarrollar esta enfermedad, y pues otro no modificable es la parte genética, ¿no? Se han hecho ya varios estudios, hay ciertos genes específicos que están asociados a este tipo de enfermedad. El alelo ApoE, por ejemplo, si de pronto lo oyen por ahí, es lo que se asocia a una de las demencias más comunes, que es la enfermedad de Alzheimer, que no es la única, pero pues ahorita hablamos de eso. ¿Por qué ser mujer? Pues para que lo tengan claro. ¿Por qué ser mujer? Las mujeres vivimos más. Los hombres mueren más jóvenes, se está asociado a que ellos mueren más por accidentes de carros, por cosas de violencia, y las que terminamos siendo ancianas somos nosotras, viudas, y pues se está asociando, los estudios más que todo van a tener una mayor población de mujeres, que de pronto eso con el tiempo va cambiando. Sin embargo, también se ha visto que de pronto la carga hormonal de las mujeres y la menopausia pueda estar asociada a cambios cognitivos que pueden llevar a que uno termine con una demencia. Las modificables, que serían las que sí podemos intervenir y tratar de ayudar: hipertensión, la diabetes, se habla de la parte de la audición, el no oír, el no intervenir, hace que las personas se aíslen, al aislarse no interaccionan con los demás, y es así de fácil, lo que no se utiliza se daña, y si uno no está utilizando la cabeza y el cerebro, pues se daña. Digamos que enfermedades cardiovasculares, como las que ya les había comentado, y la polución en la que estamos, nuestro entorno del crecimiento, si estamos tomando agua contaminada, si no tenemos acceso a una buena alimentación, todo este tipo de cosas, el fumar, por ejemplo, pueden hacer que desarrollemos otras enfermedades que a la final van a afectar el cerebro. Eso, pues, eso serían las modificables. Entonces, como podemos ver, hay varios factores de riesgo que es importante que todos tengamos en cuenta, y es muy importante que cuando hagamos esas citas con el doctor primario, ¿verdad? O con el ginecólogo, tal vez en el caso de nosotras mujeres, que podamos conversar de una manera abierta, tal vez si estamos entrando en periodos de menopausia, cuáles son los alimentos que podemos consumir, tal vez cuáles son las actividades físicas que podemos empezar a hacer para que estos síntomas de la menopausia, que a veces pueden ser muy incómodos, podamos estar informados y podamos como definitivamente tomar los pasos adecuados para poder cuidarnos. De la misma manera que es muy importante cuando tú decías la diabetes, el consumo de azúcar, no sé, Damaris, si de pronto estás de acuerdo. Alguna vez escuché a un doctor decir que la diabetes tipo 3 es el Alzheimer, y no sé si está relacionado con los altos niveles de azúcar en la sangre, que es la glucosa, y que tal vez el azúcar viene como degenerando muchas partes del cuerpo y que en alguna medida viene siendo un factor que puede en alguna medida ser modificable cuando cambiamos nuestros
hábitos alimenticios y nuestro estilo de vida. Sí, lo que pasa con las enfermedades cardiovasculares, lo que pasa con las enfermedades crónicas, que son las que conocemos como enfermedades silenciosas, la hipertensión o por ejemplo la diabetes, que uno no sabe que la tiene hasta cuando terminó en la clínica porque le dio un coma diabético o porque definitivamente empiezan a darse cuenta que tienen que orinar todo el tiempo, que el apetito se aumentó, que siempre están con ganas de tomar agua. Ese tipo de enfermedades tristemente a la larga afectan los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Que los vasos pues también los tenemos en el cerebro y afectan la parte que rodea los nervios, la que cubren los nervios, que es la mielina, y el azúcar se come eso, lo afecta a eso y por eso también nos puede dañar los nervios. ¿Qué pasa con estas enfermedades? Que como son silenciosas, nosotros no nos damos cuenta del daño tan grave que nos están causando en el cuerpo y cuando nos damos cuenta ya puede ser un poco tarde porque ya vamos a tener secuelas. ¿Cuáles son esas secuelas, por ejemplo, para esta enfermedad tan importante? Microinfartos en el cerebro. Entonces, de pronto ya cuando... Lo que de pronto se llama comúnmente, y por favor me corriges, el derrame cerebral. Sí, pero pequeños, que no van a generar síntomas automáticamente, que van a pasar desapercibidos. Esas personas que no se toman el tratamiento para la hipertensión, que se la pasan con la hipertensión, pues las cifras de tensionales altas, el cerebro se va acostumbrando a eso, pero también va comenzando a tener microdaños, daños muy pequeños dentro de sus vasos, que con el tiempo todo eso se va acumulando. Y ese acúmulo que va a generar problemas de memoria. Ok, ya tiene un poco más de sentido, claro, que se conecta con algún tipo de población que de manera constante, repetitiva, de pronto tienen estos problemas de memoria, que tal vez van al doctor, hacen los exámenes determinados para poder evaluar si la persona tiene algún tipo de demencia, si lo tiene, si no lo tiene y también como en qué medida lo puede tener. Claro, porque tenemos que pensar que estos factores de riesgo de los que estábamos hablando son factores de los que tenemos que comenzar a tener cuidado desde que somos pequeños. Esto no es solamente de algo de cuando uno llega viejo. La idea es prevenir todo esto antes de llegar a ya tener todas las consecuencias, porque ya pues más adelante hablaremos de esto, pero sí es importante que entendamos que esto es una enfermedad que no tiene cura. Es decir, que nos toca cuidarnos desde ya o desde mucho antes para poder tratar prevenir que nos termine pasando esto. Y es por eso tal vez que en los Estados Unidos específicamente, bueno, Nueva York, California, la Florida, tal vez hablo un poco más de Nueva York, existen los trabajadores de salud comunitarios, que son personas que logran llegar a las comunidades, establecer esta relación de confianza y pueden ayudar a las personas para que puedan adquirir educación de salud que les ayude a prevenir este tipo de enfermedades y que tal vez cuando ya tengan este tipo de enfermedades, los trabajadores de salud comunitarios los pueden ayudar a determinar cuáles son sus objetivos, cuál es ese posible plan de acción que ellos quieren hacer para que definitivamente ellos puedan en alguna medida empezar a manejar este tipo de enfermedades crónicas, tal vez como la diabetes, la tensión arterial. Entonces, este es un trabajo que se hace en conjunto, la parte de educación en salud, el papel tan importante que juegan los médicos, los doctores, como también todas las personas que están al cuidado del paciente de una manera directa o indirecta, pues hace que estos factores de riesgo en alguna medida puedan disminuir y tal vez hablando un poco más de los que son modificables. Así que gracias por explicarnos eso. Damaris, tengo otra pregunta y está relacionado desde Bogotá. Nos preguntan, ¿cuáles son las posibles causas para que una persona logre desarrollar uno de estos trastornos neurocognitivos? De pronto tal vez puede ser la demencia o el Alzheimer. Ya vimos los factores de riesgo, ahora miremos como las causas. Listo, pues entre los factores de riesgo se me olvidó totalmente uno de los más importantes, nivel educativo. A mayor nivel educativo, menor riesgo de tener una demencia. A menor nivel educativo, mayor riesgo. Y de hecho, uno de los factores protectores más importantes es hablar otro idioma. El poder hablar otro idioma te puede llegar a proteger de terminar con una demencia. En cuanto a las causas, es multifactorial. Puede ser que tu genética ya te haya jugado una mala partida y ya tengas el gen. Puede ser que te tocó un estado o un nivel socioeconómico que no te permitió ir a estudiar, o que pues muy comúnmente en nuestros países, por lo menos, o en Latinoamérica,
no era tan común ver que antes las personas ancianas, por ejemplo nuestras abuelas o abuelitos, llegaran a un nivel educativo alto porque los necesitaban en la finca para trabajar, para hacer las cosas de la casa, y pues eso es una de las cosas que podemos llegar a ver. Lo otro, ¿cuáles son las causas? Pues lo que te estaba diciendo es multifactorial. Puede ser que uno ya tenga todo para desarrollarlo, pero se protegió, estudió, no consumió drogas, no le dio hipertensión, no le dio diabetes durante su vida, y por más de que tuviera ese gen, pues no terminó desarrollando la enfermedad. Ahora bien, otras personas que hayan podido tener esta enfermedad, que tenían todo y uno diría no les va a dar, pasan cosas muy importantes, por ejemplo, como el aislamiento social, que lo vimos muchísimo durante la pandemia. Y es que, ¿qué hicimos con nuestros viejos, Mónica? Los cogimos, los encerramos y los dejamos totalmente aislados. El aislamiento fue esa patada, fue esa suerte que les dijimos, si a usted le iba a desarrollar ese trastorno, esa demencia, los llevamos un poquito más para allá, sin nosotros darnos cuenta, porque lo que queríamos era ayudar, pero nuevamente, lo que no utilizamos se daña. Y entre esas, el cerebro. Entonces, causas multifactoriales, se podría decir. Algo que tal vez manejamos dentro de los Estados Unidos son los determinantes de salud, que puede estar muy conectado con esta parte multifactorial que la doctora Damaris hace referencia, y es existen distintos determinantes sociales de salud que están relacionados donde las personas nacen, donde las personas se educan, donde las personas viven, si tienen acceso a cuidado médico, donde nace, vive, se reproducen y mueren. Y desafortunadamente hay estudios que muestran que cuando una persona carece de uno de estos determinantes de salud, bien sea la educación, el acceso al lenguaje, el acceso a cuidado médico, su salud se va a ver deteriorada. Entonces es muy importante que nosotros tengamos esto en consideración y siempre podamos buscar herramientas y buscar programas y distintas formas de las cuales las personas pueden educarse para que definitivamente al recibir educación puedan tomar los pasos necesarios para poder tener una vida saludable. Entonces eso es realmente muy, muy importante para que por favor todos lo tengamos en cuenta. Y esta parte del entorno social, a veces consideramos que los viejos, los ancianos, ¿verdad?, no contribuyen a las tareas de casa, o de pronto en ese afán de querer cuidarlos, de que no se agripen, de que si alguien tiene gripas mejor quédese usted en el cuarto, o que no, usted para qué va conmigo porque es que está haciendo mucho frío. ¿Cómo nosotros podemos ayudar a esta comunidad, bien sea las personas que cuidan a los ancianos, los familiares, como al anciano como tal, de poder tratar de mantenerse activo y cómo puede influenciar eso en su cuidado de salud? Pues claro, digamos que yo diría que una de las cosas más importantes con la población anciana es que ellos tienen que seguir activos. Para un envejecimiento exitoso, uno tiene que sentirse que tiene un propósito en la comunidad, no solamente en la parte, digamos, familiar, sino para la comunidad. Hay muchos países, de hecho ahorita, especialmente los asiáticos, Japón, de hecho Inglaterra también es uno de los países que han creado cosas dentro de sus países para hacer que los ancianos se sientan incluidos. Han hecho programas sociales para que se encuentren dentro de parques, para que hagan ejercicio dentro de parques. Los han reunido, por ejemplo, si es algo que siempre han sido artistas o lo que sea, pues también para que se reúnan dentro de este tipo de actividades, pues para que siempre tengan algo que hacer. Pero nosotros como comunidad latina, yo diría que lo más importante que el latino tiene es que nosotros somos familiares. Usualmente sí. Y por lo general lo que terminamos haciendo es que siempre nos incluimos en cosas. Entonces la abuelita es la que está encargada, por favor, de cocinarle a la nieta, de cocinarnos a nosotros, de ayudar a mantener la casa. Los deberes de niñera, o venga y me acompaña acá y me lleva acá, o venga, yo le pongo esta tarea y usted me tiene que hacer ciertas cosas. Uno los tiene que incluir y uno los tiene que tener activos. El momento que uno considere que lo que uno tiene que hacer con un anciano es dejarlos en una silla, sentados, y tranquilo, usted no haga nada y usted no necesita nada, ahí es cuando ustedes van a comenzar a ver el deterioro mental que esa persona va a comenzar a tener, porque son ancianos, no son niños, y eso es algo que nos tenemos que sacar de la cabeza. Cuesta, pero no son niños, son personas adultas que tienen más sabiduría y conocimiento que nosotros, y no los podemos tratar como niños porque no les estamos ayudando a la final. Sí, y entonces ahí, digamos, ligado a la parte cognitiva y la parte social,
cuando nosotros aislamos o tratamos de hacer todo por los adultos mayores, ¿verdad? O por los viejitos, que no se levanten, que no se muevan, que no hagan, también van perdiendo su masa muscular, ¿verdad? Los músculos van perdiendo su fuerza y cuando ellos ya sienten que necesitan caminar, necesitan ser funcionales, sencillamente ir al baño, ir a la cocina, cuando pasan estos periodos de tiempo prolongados, bien sea en su cama o en la silla, cada vez les va a ser mucho más difícil y mucho más complejo. Así que me uno como a este mensaje que la mejor manera de poder cuidar a nuestros ancianos es permitiéndoles desarrollar sus actividades en la medida en que ellos pueden hacerlo. Entonces, bueno, tomen nota. A mí me gusta tomar nota, como ustedes ven. Ahora, pienso que es valioso porque no toda la información se queda. Bueno, Juan desde Nueva York pregunta, ¿cuándo se considera que es el momento adecuado para decidir que una persona que está recién diagnosticada con Alzheimer requiere ayuda especializada? Ok, pues entonces antes de hablar de eso, hablemos de cómo se diagnostica, ¿no? Porque queremos saber cómo se trata una persona diagnosticada, pero bueno, si yo les estoy diciendo que altera algún dominio, que tienen la memoria mal, ¿en qué momento lo normal deja de ser normal y se vuelve anormal que nosotros digamos, esperen, tranquilos, qué está pasando acá? Okay. Cuando yo hablo de alteraciones de los dominios cognitivos, como les había explicado para la definición, que yo estaba hablando de la memoria, del pensamiento y todo lo demás, es clave que entendamos que alguien más se tiene que estar dando cuenta de que yo estoy teniendo problemas de memoria. ¿Listo? Eso ya es una de las alarmas y una de las banderas rojas que uno dice, si ya otra persona se está dando cuenta que yo no estoy haciendo bien las cosas, que estoy haciendo algo diferente y yo probablemente también ya me estoy dando cuenta, ¿no? Que yo ya no hago las cosas como yo las solía hacer, que de pronto ya estoy comenzando a necesitar más ayuda para hacer esas cosas, ¿no? Y ya me llevan a la clínica, el doctor me ve, me hace pruebas específicas, porque antes de llegar a decir que uno tiene una demencia, uno tiene que ver cuáles son las posibles causas reversibles de una demencia, ¿no? No todo es demencia, puede ser que tengas mal la tiroides, ¿listo? La tiroides puede generar síntomas como si uno tuviera demencia. Puede ser que no estés demente, sino que estás depresivo. Los trastornos psiquiátricos pueden simular una demencia. ¿Listo? Puede ser que tengas anemia, que la anemia también se puede ver asociada a eso. O podría ser que hay algunas vitaminas en el cuerpo que no están bien, como la vitamina B12. ¿Listo? Aparte de eso, hay otras cosas que tenemos que mirar que las personas por lo general no les gusta estudiarlo, pero es que también hay enfermedades de transmisión sexual que pueden durar mucho tiempo dentro del cuerpo, como el VIH, que puede terminar siendo demencia, o la sífilis, que la sífilis cuando llega al 3er grado de sífilis es una sífilis que generó demencia. Entonces, siempre se tienen que hacer esos estudios antes de que yo diga, tienes Alzheimer o tienes otro tipo de demencia, descarté que no tuvieras nada que yo pudiera hacer un tratamiento para ayudarte a salir de ahí. ¿Listo? Ya con eso se hacen las pruebas cognitivas, que son pruebas que los hacen los neuropsicólogos, son súper específicas, son largas, te va a ver el neurólogo, te va a ver el psiquiatra, te va a ver el geriatra, y todos se reúnen en una clínica de memoria y llegan a un consenso y dicen, efectivamente, esta persona tiene una demencia. Cuando hablamos de demencia, no solamente hablamos de Alzheimer. Alzheimer es el más común. 1 de cada 4 personas por encima de 80 años va a tener Alzheimer, pero no es la única. La enfermedad de Parkinson puede generar demencia, el VIH puede generar demencias, la sífilis puede generar demencia y tener derrames cerebrales te puede llegar a generar demencias. Entonces, una vez que se diagnostica esto, digamos que ¿cómo sería? Pues lo llevas a los médicos y ya dependiendo de qué enfermedad es la que nosotros sabemos que te generó esa pérdida de memoria, pues nos enfocamos en el tratamiento para esa enfermedad. Si es Parkinson, pues ¿qué le podemos ayudar para ese Parkinson? Porque pues no vamos a dar el mismo medicamento que es para el Alzheimer. Y actualmente, de hecho, los únicos tratamientos específicos farmacológicos para la demencia son para Alzheimer, no para las otras demencias, tristemente. Entonces, pues siempre es importante que se haga un diagnóstico preciso y que no solamente se quede con el diagnóstico de que tiene una demencia, pero pues no sabemos cuál es. No se puede. Entonces, como ya vimos, definitivamente se necesita un diagnóstico especializado, se necesita un equipo médico trabajando de manera mancomunada, ¿verdad? Para poder determinar
qué fue lo que le pasó a esta persona, cuáles fueron las situaciones, los síntomas y qué fue lo que arrojaron los exámenes para definitivamente poder determinar si tiene algún tipo de demencia o Alzheimer. Así que recuerde que esto es muy importante. Los médicos son quienes evalúan y quienes entregan este diagnóstico. Y retomando la pregunta inicial, ¿cuándo es que nosotros necesitamos empezar a, como una persona recibe el diagnóstico del Alzheimer? Esto es una parte que es bien compleja. ¿Cómo puede ser el acompañamiento y cómo tal vez una persona que es cuidadora puede lograr determinar que se necesita más ayuda? Bueno, primero que todo es pasar la fase de negación, eh, entrar en esa fase de aceptación de que esto no es solamente de la persona, esto no es solamente de la persona que se le diagnosticó, sino de toda su parte social y de las personas que viven con esa persona, porque toca crear un grupo de apoyo. Toca psicología, que es muy importante para que entendamos qué es la enfermedad, por qué se produce, que entendamos y que quede claro que no es una enfermedad que se puede curar, sino que es una enfermedad que tenemos que manejar para que no progrese tan rápidamente y para que haya más años de calidad de vida en esa persona que ya tiene el diagnóstico. Más que la parte de la memoria, que es el momento que yo diría que las personas se pueden llegar a estresar un poco, porque es normal estresarse. Eso es algo que necesito que entendamos. A la persona le dan el diagnóstico, pero si la persona ya se le está olvidando todo, pues puede ser que se le puede estar olvidando que tiene el diagnóstico. Y puede ser que los que comiencen a tener problemas de aceptación y sufrir con las enfermedades son los cuidadores. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por eso te digo, primero que todo, aceptemos. No peleemos. Pelear con la persona y decirle, pero usted cómo no se acuerda. No, es una enfermedad, no se acuerda no porque no quiera, es porque no puede. Entonces, ponernos a pelear contra algo no va a funcionar y solamente nos vamos a frustrar más. ¿Listo? Eso es como una de las cosas importantes. Lo otro, cuando se sientan abrumados, cuando no sepan qué es lo que está pasando, la parte de psicología intrafamiliar, la parte de acceso a la salud, que es lo que estábamos diciendo que es muy importante porque dependiendo en la fase que la enfermedad esté, pues hay acceso de pronto a cuidadores dados tanto pues por la parte del Estado o por la parte, digamos, de, iba a decir EPS, pero pues sí, pues por la parte del seguro, sí, la parte del seguro médico, ¿no es cierto? Que pueden generar ayudas. Existen hospitales día donde es como un colegio para llevarlos durante el día y se regresan después para que ellos allá tengan la estimulación que necesitan, ganan los ejercicios que necesitan, o las comunidades como lo que te estaba diciendo, que los puedes meter a cosas para hacer ejercicio, para hacer los parques, para que uno también tenga ese tiempo de respirar y uno también pueda seguir su día a día y su diario vivir, porque pues siendo honestos, uno quiere cuidar, pero también tiene las obligaciones del día a uno, ¿no? La persona recibe el diagnóstico por primera vez. ¿Cuál es el momento más importante en el que ya los familiares tienen que decir, necesitamos empezar a ayudarle de una manera distinta, de una manera eficiente? ¿Cuándo puede ser? Listo, pues desde que hacemos el diagnóstico se tiene que empezar a manejar con tratamiento farmacológico si es una enfermedad que se pueda manejar así y siempre va a ir acompañado tanto de un tratamiento farmacológico como de un tratamiento no farmacológico. Los tratamientos no farmacológicos sería la terapia ocupacional, ¿no es cierto? Sí. La parte de psicología, todo lo que digamos que es, pues para que ustedes entiendan, lo que hace ejercicio de la memoria, entonces crucigramas, sopa de letras, ponerlos a leer, todo lo que vaya en conjunto a algo que le gusta a la persona, ¿no? Por ejemplo, pues si nunca les ha gustado colorear, pues no los pongan, no los obliguen a hacer algo que no les gusta porque probablemente no va a funcionar. Eso sería como una de las cosas pues importantes, pero el tratamiento se inicia desde el diagnóstico siempre, porque lo que queremos hacer con este tipo de enfermedad que no se puede curar es prevenir, o no prevenir, sino disminuir o tratar de prolongar en el estado en el que están, porque pues las demencias pueden estar en una demencia leve, se puede pasar a moderada y pues vamos a llegar después a un estado avanzado. Entonces, dependiendo de dónde estés en la enfermedad, se pueden hacer diferentes tipos de manejos. Ok, y entonces Damaris se adelantó a la pregunta que tenía Naria, ¿verdad? Desde Nueva York, que nos decía, ¿cuáles son los posibles tratamientos que las personas pueden recurrir para prolongar, ¿verdad? O
para tal vez posponer, dilatar, ya con base en lo que Damaris nos ha dicho, no se puede prevenir, sin embargo, tal vez pudiera mantenerse y tal vez se pudiera como dilatar en el tiempo. ¿Cuáles pudieran ser como las posibles alternativas? Ya mencionaste. Claro, sí. Digamos que terapia ocupacional es de las cosas más importantes que se pueden hacer con ellos. Uno como médico, esa es la persona, la amiga, el brazo derecho de uno para poder tratar este tipo de enfermedades, porque son los que van a hacer toda la estimulación cognitiva. Es los que ellos son los que saben exactamente qué tipo de ejercicio poner dependiendo del nivel de la demencia, ¿no es cierto? Pues para que estimulen la cognición de esa persona y tratar de prevenir, prolongar. La otra parte es la parte de psicología, que es muy importante porque es que no es no contarle a la persona lo que tiene, no es tratar de minimizar la enfermedad que tiene, ¿no es cierto? Entonces es acompañarlos en lo que tiene, ¿no? Por ejemplo, importante hablar de voluntades anticipadas desde el comienzo. ¿Por qué? Porque es un tema álgido. Sí. Un tema difícil. Es difícil, pero es importante porque estamos hablando de que se nos están olvidando las cosas y cuando llegue ese momento al que todos vamos a llegar, yo ya no te voy a poder comentar lo que yo quería para mí, ni cuáles son las decisiones de vida que yo quería para mí. Wow. Entonces, psicología desde el comienzo para voluntades anticipadas, saber también lo que los familiares quieren y que ustedes como familiares no tengan que tomar esas decisiones. Porque es muy diferente, por ejemplo, que mi abuela mañana esté falleciendo y que yo ya sepa desde hace 1 año, 2 años, qué era lo que ella quería en su lecho de muerte, a que de pronto mañana eso pase y seamos 5 o 6 hermanos, porque es lo que suele suceder, uno tiene una opinión, el otro quiere algo más y terminamos haciendo cosas que nadie quería al comienzo. Entonces, es importante. Eso también es muy, muy importante definirlo con ellos. Y la parte social, digamos, es dentro de la casa. O sea, ¿qué van a hacer ustedes para poderlos estimular? Siempre tener un calendario, recordar una fecha, el día en el que estamos, qué es lo que van a comer el día de hoy, qué es lo que vamos a hacer. No solamente porque les digan, ay, tiene problemas de memoria, entonces yo no le digo qué hacer porque pues tiene problemas de memoria, no importa. Mamá, acuérdese que hoy estamos a 15 de febrero del 2025, yo sé que no, pero pues para que sepan, estamos en Nueva York, estamos en la casa, estas son las fotos donde usted ve a su nieta, esta es su prima, cosas que puedan estimular toda la parte cognitiva de esa persona y que los tengan en la actualidad. No dejarlos irse otra vez hacia el pasado. Siempre tenemos que tratar de tenerlos lo más actualizados posibles. Sí. Ahí creo que, y Damaris, voy a pedirte tal vez como, a mí me gusta como en lo posible el número 7, pero como hay cosas específicas en las cuales nosotros podemos decir, estas son unas señales de alerta, a lo que le llamamos los red flags tal vez acá en Estados Unidos, es cuáles son las cosas en lo cotidiano que yo puedo estar viendo algunos cambios tal vez que puedo estar notando que mi familiar tiene para que yo pueda decir necesito chequear de una manera más detallada con el médico, así como fáciles de identificar. ¿Cuáles pudieran ser? Listo, pues primero que todo tenemos 3 cosas importantes, nuestras funciones avanzadas, nuestras funciones instrumentales y nuestras funciones que son básicas y esenciales para sobrevivir. Para nosotros, por ejemplo, yo en este momento, si yo ya cuando esté más grande, yo comienzo a ver que mis funciones avanzadas se comienzan a ver afectadas, que es una función avanzada. Yo que siempre he ido al aeropuerto y sé coger un avión y sé llegar a la puerta del avión y sé que este es el asiento de mi avión, comienzo a notar que eso se me está dificultando y que necesito muletillas para poder hacer eso. Entonces ahora lo anoto o me toca comenzarle a preguntar cada 5 segundos a alguien como, ay, perdón, pero ¿cuál es la puerta? O yo dónde es que estoy viajando o qué es lo que tengo que hacer. Eso ya es una alarma para nosotros, personas que todavía no hemos desarrollado la enfermedad, pero que sabemos que sí estamos comenzando a tener dificultades para manejar, lo que nunca me pasaba antes. Me estoy comenzando a perder, me estoy dando cuenta que a veces me estoy pasando muy, digamos, de la salida en la que tengo que entrar. Esas cosas nadie se las dice a nadie, uno se las queda calladas, pero eso es un signo de alarma para uno mismo de que ahí está pasando algo. En casa, como en el ambiente de casa. Ahí ya cuando estamos hablando de demencias, es cuando se ven afectadas las instrumentales.
Entonces, ¿qué son las instrumentales? La abuelita que cocina delicioso durante toda la vida y comenzó a dejar las cosas crudas, o ya pone más sal, no pone sal, o pone más azúcar dentro de los jugos, y uno comienza a decir, uy, ¿qué le habrá pasado a la abuelita cuando ella cocinaba tan rico antes? Y puede ser que es que lo que esté pasando con la abuela es que no se está acordando de cómo están haciendo las cosas. Pero ojo, esto no es de vez en cuando, ¿no? Esto es que se presente tal vez de alguna manera, sí, o sea, manera repetitiva. Sí, a mí a veces se me olvida colocarle azúcar. Por eso es que esto es importante que entiendan que es que no es que sea algo como me pasó una vez y ay, ahora yo tengo demencia, No. sino es algo que ustedes comienzan a notar en su diario vivir. Uh-huh. Por ejemplo, dejan el agua, el grifo del agua abierto todo el tiempo. La persona que uno dice, uy, no, yo ya no dejo cocinar a mi mamá porque es que deja el gas encendido. Pero porque lo está dejando encendido cuando antes nunca lo hacía. Esas son las señales. Esas son señales que debemos de tener, y ya tristemente, si dejamos pasar todas esas señales y normalizamos todo esto, vamos a ver señales que son más alarmantes aún. Uh-huh. Okay. Se repiten la ropa sucia, ya no se bañan como antes, comienzan a tener ese olor a viejito que habla la gente, pero no es porque sea olor a viejo, sino es porque no se están limpiando adecuadamente como se limpiaban antes, pero nadie ha caído en cuenta de eso. Ya no pueden salir solos de la casa porque se pierden. Pueden dejar puertas abiertas. Ya son varias. Les quitamos el acceso a llaves porque decimos, no, es que mamá ya no puede cerrar bien la puerta. ¿Por qué no puede cerrar bien la puerta cuando lo ha hecho toda su vida? Entonces, wow. Sí. Son varias cosas que queremos dejárselas aquí para que ustedes recuerden siempre tomar notas, fundamental para que puedan estar pendientes. Recuerde que las personas llegan a viejas, ancianas, en Colombia los adultos mayores, ¿verdad? Las personas de la tercera edad. No quiere decir que por eso tenemos que aislarlos, no quiere decir que por eso tenemos que limitarlos, y no quiere decir que cuando se le olvidan las cosas es porque ya está viejito. Exacto. Ese es un mensaje importante. Y yo sí dejaría ya, digamos, como para que tengamos esto en cuenta, que sí es muy importante, es no solamente es hablarles de las cosas del pasado, porque algo muy común, y es que es un problema, es que nosotros como cuidadores normalizamos lo que está pasando. Mi papá se acuerda de todo lo de antes y yo sé que él no tiene problemas de memoria. Perfecto, se acuerda de lo del pasado cuando no tenía una enfermedad, sí. Pero ¿qué desayunó hoy? ¿Qué hizo ayer? Uh-huh. ¿Qué le dijeron en la cita? ¿Cómo sacó el dinero? Háganse esas preguntas, hablen con sus familiares. De pronto van a caer en cuenta que no saben en qué año están, en qué mes están. Cosas que es tan básico y tan común para nosotros que ni siquiera hacemos esas preguntas porque asumimos que ellos lo saben. Y ahí es cuando uno comienza a darse cuenta de esas banderas rojas que son tan importantes, porque es que si la enfermedad ya se coge cuando está muy avanzada, ya no hay nada que hacer. Como todo. Uh-huh. No hay absolutamente nada que hacer. Así que, bueno, confiamos que, primero, gracias por sacar tiempo y por ayudarnos en Mindful Wellness a informar a la comunidad. Como siempre, comparto, la educación y el adquirir conocimiento hace que las personas tomen decisiones informadas, ¿verdad? Eso es fundamental. Una parte que tal vez quisiera motivarlos es cuando ustedes vayan a tener estas charlas con el doctor, siempre es una buena práctica el día anterior o tal vez 2 días antes que usted tome nota en un papelito y diga, ¿cuáles son las preguntas que yo quiero hacerle al médico? ¿Cuáles son las cosas que yo quiero saber? De tal manera que cuando usted está con su geriatra o con su médico de cabecera, usted puede preguntar y chequear, de tal manera que puede recibir la información necesaria para que usted pueda cuidar de sus familiares y de sus seres queridos en la medida de lo posible de una manera adecuada. Así que ya saben, por favor déjenos sus comentarios, pueden dejarnos sus preguntas, Damaris puede responderlas también en el chat a través de las redes sociales o a través del canal del YouTube, y como siempre recuerden que la felicidad está en sus manos, la felicidad depende de ustedes, así que gracias por estar acá. No, gracias por tenerme como invitada. Un placer y cuídense pronto. Bye.